¿Le han dicho alguna vez que el sábado fue abolido en la cruz? ¿Le han citado a Colosenses 2 para afirmar que la ley fue clavada en el madero? ¿Le han hecho sentir que guardar los mandamientos es legalismo? Hoy vamos a abrir la Biblia y responder una pregunta fundamental. ¿Estamos viviendo en la sombra o en la realidad? Porque el problema en Colosenses no era la obediencia. El problema era no entender que en Cristo estamos completos. Dios les bendiga, soy el pastor Domingo Guzmán y esto es Enfoque Bíblico, este espacio donde estudiamos la palabra de Dios con claridad, con profundidad y fidelidad bíblica. Esta semana estamos estudiando una lección bien interesante, completos en Cristo. Y tenemos para memorizar un texto maravilloso en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Antes de continuar, pues le invito a suscribirse al canal, compartir este estudio y seguirnos en nuestras redes sociales para que más personas pues puedan profundizar en la verdad bíblica junto a nosotros. Ahora sí, abramos nuestras Biblias y preparémonos para entender esta sabiduría maravillosa de Cristo. Job, ese patriarca interesante que aparece en el Antiguo Testamento, preguntó: ¿dónde se halla la sabiduría? Pablo responde: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. No parte de la verdad, no fragmento, todos los tesoros. El propósito de la carta a los colosenses es muy claro: fortalecer a los creyentes, unirlos en amor, sobre todo consolidar su fe. Pablo los elogia por su buen orden y también los elogia por la firmeza de su fe. El orden no es solo administrativo, también el orden es teológico. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:40 así lo dice. Y el orden protege la verdad. Una iglesia sin fundamento doctrinal firme es vulnerable al error, pero una iglesia que está arraigada en Cristo permanece estable. Así que debemos estar arraigados y sobre todo creciendo. Colosenses capítulo 2 versículo 6 declara: de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, así anden en Él. Miren qué interesante, recibir y andar en el mismo nivel. Recibimos a una persona, no solo recibimos un sistema, sino a una persona. Y aceptar a Cristo implica aceptar también su palabra, sus enseñanzas, implica aceptar lo que Él muestra como verdad. Jesús es la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita. No pueden ser separados, tanto la verdad real en Cristo como persona y la escrita. Pablo usa la metáfora de una planta, ¿no? Arraigados y sobreedificados en él. Un árbol crece porque tiene raíces profundas. Isaías habla de plantíos de Jehová. Jesús dijo que la semilla, mire qué interesante, es la palabra. Ahora surge la pregunta: ¿somos plantíos vivos o somos plantas artificiales? Una fe superficial se seca. Una fe arraigada en Cristo es una fe que crece y se fortalece. Morir al yo no es un evento único de un día o de un momento, ¿no? Es un proceso diario. Cada día nosotros elegimos rendirnos o decidimos resistirnos. Pasemos ahora a un tema un poquito más controversial: clavado en la cruz. Colosenses 2:14 habla del acta de los decretos que fue clavada en la cruz. ¿Qué fue clavado realmente? El contexto habla de circuncisión, el contexto habla de reglamentos ceremoniales, el contexto también menciona ordenanzas,
el contexto nos presenta un sistema ritual. No está hablando de los 10 mandamientos realmente. Pablo define el pecado en Romanos capítulo 7, versículo 7, citando precisamente el 10º mandamiento. Por lo tanto, la cruz no abolió la ley moral. La cruz canceló la deuda. El sistema ceremonial era sombra. Cristo es la realidad. Los creyentes gentiles no necesitaban someterse a la ley ceremonial para ser salvos. La salvación no depende de rituales. La salvación depende única y exclusivamente de Cristo. Pasemos a analizar sombra o realidad. Por tanto, nadie los juzgue. La lista incluye comida y bebida, días de fiesta, nuevas lunas, sábados ceremoniales. Y esta secuencia aparece también en Oseas. Esta secuencia aparece en Oseas y describe el calendario litúrgico judío. Estas celebraciones apuntaban a Cristo, pero el sábado del 4º mandamiento fue instituido en el Edén, mucho antes del pecado, antes del sistema ceremonial. No era sombra profética realmente. El problema no era la obediencia. El problema era el juicio condenatorio, la presión religiosa, la falsa humildad. Podemos defender la verdad sin convertirnos en jueces. La verdad sin amor hiere. La verdad en Cristo realmente edifica. Vamos a ver ahora mandamientos de hombres. Pablo advierte contra los rudimentos del mundo. Reglas como no toques, no gustes, pues no manejes. Tenían apariencia de sabiduría, pero no transformaban el corazón. El velo del templo se rasgó cuando Cristo murió. El sistema ceremonial cumplió su función. Insistir en él como requisito para la salvación lo convierte en mandato humano. Y aquí está el punto crucial. Nuestra salvación no descansa en lo que Cristo produce en nosotros. Descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. Su vida perfecta, su muerte sustituta, su resurrección victoriosa, todo eso ocurrió fuera de nosotros, sin nuestra intervención. La transformación interior es resultado de la salvación, no su fundamento. En síntesis, el mensaje de Colosenses es simple y también a su vez poderoso. Cristo es suficiente. No necesitamos agregar rituales, no necesitamos méritos personales, no necesitamos comparaciones espirituales. Estamos completos en Él. Cuando entendemos eso, la obediencia deja de ser carga y se convierte entonces en una demostración de gratitud. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Qué maravilloso esto, ¿no? Así que, querido amigo, querida amiga, ¿está usted viviendo en la sombra o en la realidad? Hoy te invito de una forma clara a que descanses en Cristo, a que confíes en Cristo, a que permanezcas en Cristo, porque en Él estamos completos. Si este estudio fue de bendición, por favor compártelo, déjenos un comentario y nos vemos en el próximo episodio de Enfoque Bíblico. Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes.